La nueva vocación traspasa los límites de su vocación inicial. Las donaciones abundan viniendo de toda Europa y se forma una organización rica y poderosa con unas sólidas bases. La Orden del Temple edifica sus encomiendas, sus castillos y participa indirectamente en la construcción de las primeras catedrales. El rigor y la devoción que los templarios profesan hacia los más pobres les hace rápidamente merecedores de un gran respeto. El rey de Francia les confía su tesoro que será depositado en la jefatura de París. La torre del templo, inexpugnable e indestructible, refleja la imagen de la orden. Los pobres jinetes de Cristo se convierten poco a poco en poderosos banqueros y administradores y pronto suscitan envidia. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, codicia en secreto la riqueza de los templarios. Con la ayuda de su consejero, Guillermo de Nogaret, y más tarde la de Bertrand de Got, papa bajo el apodo de Clemente V, el rey logra obtener la supresión de la Orden del Temple después de haber formado un simulacro de juicio. El día 13 de octubre de 1307, al amanecer, todos los templarios de Francia son detenidos y encarcelados. Muchos de ellos serán empujados a la hoguera al haber confesado bajo tortura. Jacques de Molay, el último gran maestro de la orden, será quemado vivo el 11 de marzo de 1314 en París. Pero la verdadera leyenda de los jinetes de los blancos mantos no hace más que empezar. Claro está que existen muchos secretos en torno a la Orden de los Templarios. Esta orden funcionaba siguiendo una doble articulación. Una conocida por el Papa y el Rey de Francia, y otra mucho más discreta instalada en el interior mismo del templo. Es un hecho reconocido que cuando los hombres quieren dejar un mensaje para la posteridad, siempre se lo confían a las piedras. Cuando uno se encuentra en un lugar templario y lo examina, se da cuenta de que todavía quedan mensajes por descifrar. Los templarios seguramente practicaban la alquimia. Algunos dicen que este conocimiento de la transmutación de la materia la adquirieron por sus hermanos musulmanes mientras vivían en Tierra Santa. Cabe recordar que el Islam había hecho florecer en aquella época una fantástica civilización. Pero creo que deberíamos relativizar. No podemos atribuirles a los templarios todos los tesoros del mundo. Los templarios han sido ricos, riquísimos. Han sido prestamistas, banqueros, poseían 12.000 casas y encomiendas en suelo europeo. Pero de eso a pensar que cada encomienda esconde un tesoro es ir demasiado lejos. Pasa lo mismo que cuando uno evoca el famoso Baphomet. ¿Qué era el Baphomet? Si prestamos atención a los textos relativos a la Orden del Templo, donde leemos los interrogatorios hechos a los templarios bajo tortura, vemos que algunos hacen referencia a una cabeza. Creo que hay que ser prudente y quizá debamos analizar el término Baphomet en su verdadera esencia, lo cual significa el bautismo por el fuego. Y esto nos dirige hacia el Pentecostés de los católicos, cuando las lenguas de fuego bajan sobre los discípulos y les proporcionan el conocimiento de las lenguas y la sabiduría. El tal Baphomet venerado por los templarios podría ser precisamente esta gran sabiduría que habían adquirido y que les había dado el poder sobre todos los que les rodeaban con una gestión iniciática que todavía no se ha superado. Si analizamos la tesis según la cual los templarios albergaban en el seno de su misma orden una sociedad secreta, no es de extrañar si encontramos algunos rastros de sus conocimientos secretos en las antiguas piedras. Cerca de la frontera italiana, el pueblecito de Utel, situado a unos 800 metros por encima del nivel del mar, parece confirmar de forma sorprendente esta teoría. Verdaderos libros de piedra, las casas de Utel nos permiten entrever parte de sus conocimientos. Todo apunta a que han existido una serie de sociedades secretas en este pueblo de la montaña. Los mismísimos templarios han grabado su presencia con numerosas inscripciones y símbolos. Aunque no exista ninguna arquitectura templaria propia, por así decir, sí subsiste un lenguaje cifrado perfectamente comprensible por los conocedores. De forma que los jinetes del temple podían comunicarse mensajes secretos con la mayor seguridad. Estamos aquí frente a la casa de los templarios de Utel
Y descubrimos en esta placa que representa a los ángeles de grandes manos, un verdadero trabajo simbólico que nos legaron los jinetes de los blancos mantos. Como podemos ver, los dos ángeles están debajo de una bóveda formada por una opalanda de 42 nudos. Este símbolo representa la unión de los hombres sobre la faz de la tierra. Un detalle muy importante. Estos dos ángeles tienen unas manos muy grandes. Los templarios que aplicaban la ley de San Benito sabían que el trabajo manual era tan importante como el trabajo espiritual. Estos dos ángeles son los que giran la rueda del tiempo, es decir, la del mundo. Hemos constatado que en uno de los lados de esta placa, los revolucionarios de 1791 han destruido la flor de lis que todavía se puede ver en el lado izquierdo. En el lado derecho están representadas las armas de la Casa de Saboya, que fueron añadidas posteriormente. Los templarios predicaban mediante la imagen y la alegoría. Otro testimonio de sus conocimientos es esta placa que encierra un mensaje mnemotécnico para los caravaneros de la sal que usaban este camino. En efecto, aquí podemos ver un aro que servía para atar a los caballos o a los mulos. Esta placa es muy interesante. Los puristas que se interesan por el simbolismo enseguida se darán cuenta del anacronismo. El compás está representado antes que la escuadra. Por algo será. Y este es el mensaje que nos han dejado los jinetes de los blancos mantos. Abre los brazos de tu compás. Trabaja en la rectitud que nos impone el símbolo de la escuadra. Ponte un objetivo, un punto de referencia, representado aquí por el serpentario, que en la tradición romana está representado por la estrella polar. El símbolo invariable de la orientación, y alcanzarás la luz, aquí simbolizada por el sol. Cabe subrayar que la orden ha firmado este mensaje 2 veces. Este sol tiene 9 rayos, y el número 9 era un símbolo de la orden. De todos los misterios relacionados con los templarios, la leyenda del tesoro de Gisors es uno de los más destacables. Hace más de 30 años, los medios de comunicación han divulgado el increíble relato de Roger Lemoine, antiguo guardián del castillo, que afirma haber descubierto el tesoro de los templarios en una cripta secreta construida bajo la ciudadela. En Rennes-le-Château, al sur de Francia, otra leyenda, más extraordinaria todavía, continúa haciendo soñar a los cazatesoros. A finales del siglo pasado, el padre Berenger Saunier, cura de aquella pequeña parroquia, empieza a gastar importantes sumas de dinero no solo por la restauración de su iglesia, sino también para fines personales. Se compra terrenos, hace edificar una suntuosa villa en un parque habilitado y empieza a gastar sin contar durante varios años. ¿Es posible que haya encontrado, como muchos dicen, el hipotético tesoro de los templarios? El descubrimiento de pergaminos en uno de los pilares de su iglesia quizás lo hayan dirigido sobre la pista de la fortuna de los templarios. En efecto, esta región cercana a los Pirineos fue ocupada muy pronto por los templarios. Situado en las proximidades de la frontera española, es un sitio histórico privilegiado. ¿Fue escogido por los templarios para esconder el fabuloso tesoro? Otra coincidencia destacable es la presencia a escasos kilómetros de Rennes-le-Château de la casa natal de Nostradamus, en la que un arca de la Alianza parece haber sido grabada. Otra vez, la presencia de numerosos símbolos parece indicarnos una nueva pista a seguir. Existe una historia de tesoros más extraordinaria, pero menos conocida, la historia de Valcros. Estamos en el Haut Bar, en plena zona templaria, y aquí vamos a encontrar rasgos del Arca de la Alianza que nos conducen hasta un personaje extraordinario, Georges Marcola. En 1918, en Polonia, un joven llamado Georges Marcola descubre por casualidad en la biblioteca de su abuelo un trozo de papel que comporta un extraño mensaje. En las construcciones subterráneas del viejo castillo de Val-de-Croix se halla el tesoro de la Orden de los Templarios. Ve y búscalo. El santo y la verdad te indicarán el camino.
El pequeño castillo de Valcros, situado cerca de Castellán, fue construido sobre unas tierras que habían pertenecido a los templarios. Cuando George Marcola lo compró en 1953, descubre en la capilla un cuadro peculiar que representa a San Agustín sujetando con la mano izquierda un corazón resplandeciente que lleva escrito Veritas. Para él, no cabe duda de que el santo y la verdad se han reunido en Val-de-Croix. Aquí es donde debe buscarse el tesoro de los templarios. Guy Tarat conoce bien el castillo de Valcros por haberlo visitado en varias ocasiones. Al principio, las excavaciones de Marcola son muy rudimentarias, por no decir poco rigurosas. Se rodea de zahoríes y de radiestesistas para sondear el terreno. Después de numerosas búsquedas en vano, Marcola se desespera. Unos años más tarde, en 1960, conoce al ingeniero Alfred Baysen, quien le propone poner a su disposición los medios apropiados para hacer investigaciones mucho más pragmáticas en el terreno. Alfred Baysen propone entonces analizar el cuadro por un laboratorio especializado. Las conclusiones que sacan los expertos son sorprendentes. Tras varios test de rayos X, el cuadro deja entrever decenas de criptógramas. En realidad, según Baysen, este cuadro representaba una carta de la región del Verdón y la mención de numerosos lugares. En el libro que escribió para contar sus años de investigación, Baysen bautiza esta región con el nombre de la Isla de los Vigilantes. Parece que Baysen ha destacado que, elevándose en el espacio, se podía distinguir desde el aire la posición sobre la Tierra de un zodíaco gigante trazado por unas civilizaciones antiguas. Hay gente que lo ha averiguado recopilando mapas, aventurándose sobre el terreno, etc. Pero no logramos encontrar el rastro del famoso zodíaco, aunque es un descubrimiento acreditado por varios esotéricos.